esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy, martes 21 de mayo del año 2024, en control Enrique Domínguez. Hansa Haye en los análisis y comentarios. Buenas tardes, Hansa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Toribio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viendo que se aproxima un chaparrón, como se dice un buen panameño, y a tener las medidas preventivas de lo que se avecina toda esta semana. Ya los expertos en tema del clima han pronosticado que puede ser una semana muy lluviosa. Entonces, vamos a estar pendientes a este tipo de información y las recomendaciones que se tengan que llevar en estos momentos. Antes de iniciar, quiero hacer algunas menciones de nuestros amigos de Hutchison Port. Como empresa líder de la industria, adopta medidas que impulsan el desarrollo sostenible en miras a reducir su huella de carbono. También mantiene en constante evolución para tener una industria y un mundo más verde y más sostenible. Hutchison Port, como empresa líder en la industria marítima, alinea sus operaciones y esfuerzos con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que de este mensaje de nuestros amigos y colaboradores Hutchison Port que hacen posible la edición de este espacio informativo. Y para hoy, como habíamos mencionado, vamos a hacer un balance de por lo menos estos primeros 100 días en materia económica que se le avecina al nuevo gobierno. Y para ello contamos con Hitler Sigarruita, quien actualmente es el director del diario Marte Financiero, perdón, Capital Financiero, y que tiene una ardua experiencia en estos temas. Así que bienvenido, Hitler. Panamá te escucha, ¿cómo estás? Entre que hace los contactos Hitler, Hansa, un pequeño balance del tema económico que estamos percibiendo para los próximos meses, sobre todo los retos más importantes que se pueden dar a conocer en estos momentos para la próxima administración. Definitivamente, Toribio, a nivel económico hay un tema de generación de empleos. Eh, Como ya bien sabido, nosotros hemos traído varias veces a don René Quevedo y él manifiesta que en realidad la destrucción del empleo ha sido grande post pandemia y que una cosa es el empleo informal, a veces disfrazado como emprendimiento. Sin embargo, sin embargo, muchas veces estos emprendimientos, trabajos informales son de muy baja calidad y muy bajas prestaciones. Ese es uno de los grandes retos. El segundo gran reto económico que yo veo, Toribio, es el tema de la reactivación económica y la balanza comercial, y eso va implicado a la generación de ingresos corrientes para el Estado, del cual pueda entonces hacerle frente a las responsabilidades que tenemos con nuestros acreedores, tomando en cuenta el nivel de la pérdida a nivel de crediticio de grado de inversión como país. Y el tercer reto, Toribio, y el más importante, que es dependiendo cómo se lleve, cómo se gestione, pues una bomba de relojería, que es el tema de la caja seguro social. Es un tema impostergable, se ha ido pateando en los últimos 15 20 años, ya no puede ser pateado. Alguien tiene que tomar responsabilidad de esto, alguien tiene que hacer las decisiones difíciles, los consensos complicados. Y aquí donde viene aquí donde vamos a medir el talante político del actual presidente y el capital político que tenga en su momento para presentar una propuesta como esta. Mira, yo antes de darle la oportunidad a nuestro invitado, a Hitler Cigarrista, yo me quedo con la información el análisis que hizo el ministro de Economía y Finanzas designado en el gobierno del presidente electo José Raúl Molino, donde él decía que Panamá
tenía que después del 89, luego de la invasión, Panamá tenía una situación algo similar, pero que las condiciones totalmente son diferentes y que se puede sacar adelante siempre y cuando se hagan los ajustes pertinentes y recuperar parte de ese prestigio que Panamá tenía. Hitler, buenas tardes, ahora sí nos escuchas. Parece que tiene problemas con el Silvio, ¿me audio. escucha? Ahora ¿Me sí te escucha? escucha, ahora sí te escucha Panamá. Bien. Mira, Toribio, lo que estábamos enfrentando en este momento, el cambio de gobierno, va a ser un proceso muy difícil. Basta con mencionar varias aristas que va a tener que enfrentar la nueva administración. Por ejemplo, este gobierno, a pesar de que prometió que no iba a ocurrir algo similar, eh, está dejando una deuda flotante, una deuda con proveedores eh, y empresas que son contratistas del Estado que ronda los 1.700 millones de dólares. También está dejando una deuda con el Fondo de Ahorros de Panamá, estimada en 1.300 millones de dólares. Solo en esos dos renglones, Toribio, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Adicional a eso, que la deuda pública de Panamá ronda ya los 50.000 millones de dólares y que las recaudaciones no son suficientes para sufragar los gastos que están contemplados en el presupuesto. O sea que tenemos un presupuesto que no cuenta con el respaldo financiero de las arcas del Estado. Por tanto, es un presupuesto que va a requerir más deuda para poder ejecutarse. Entonces, todo esto es un cóctel bastante difícil de manejar y no hablemos ya del tema de la estabilidad financiera de la caja del Seguro Social o de otros problemas como el tema de la mina, el cierre de la mina o el desempleo. Te recuerdo, Toribio, que el desempleo estuvo en Panamá en torno a 7,4% el año pasado. Con eso cerró, pero con el cierre de la mina, el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha dicho que ha incrementado el desempleo en un 1,5%. O sea, que ahorita mismo debe estar rondando los 9,8,9% de desempleo, quizás más, porque el informe del Intrael dice que se perdieron hasta ahora 31.000 empleos. 7.000 directos que estaban en la mina y otros miles más eran indirectos y lo que se dice empleos inducidos. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Hay mucha expectativa positiva, eso sí tengo que decírtelo, mi querido Toribio. Hay mucha expectativa positiva. Los mercados han reaccionado muy bien, tanto al discurso inicial del presidente electo, cuando dijo que este iba a ser un gobierno pro-empresarial y anunció su decisión de dos cosas importantes que dijo el presidente José Raúl Molino cuando fue electo. La primera es que iba a pagarle a los contratistas del Estado los 1.700 millones que se les adeuda, y la segunda es que iba a reestructurar la deuda pública. Esto es muy importante, Toribio, porque como te estaba diciendo, las recaudaciones no alcanzan para sufragar los gastos, primero de planilla, etcétera, los gastos ordinarios que están contemplados en el presupuesto, pero tampoco mucho menos para lo que es inversión. Entonces, quiero que sepas que a largo plazo lo que vamos a ver son ajustes fiscales. Va a tener que tomar algunas medidas el nuevo gobierno para mejorar la recaudación fiscal y para reducir esa, digamos, dependencia que hemos tenido en los últimos años con respecto a adquirir deuda para poder sufragar los gastos del Estado. Yo creo que estamos en una situación endémica. El ministro asignado Chapman decía que había una situación similar desde los años 89, 90 con la invasión, pero yo creo que son endémicos, son momentos muy diferentes. El país no ha recaído en una situación violenta, pero sí coincido contigo que hay un reto muy importante
de resolver, uno, los altos costos de funcionamiento del servidor público. Muchas veces ya algunos expertos han pasado por aquí y han dicho un excesivo incremento en la planilla estatal, algunos gastos también operativos que se han incrementado, pero que esto, acomodando, articulando y tratando de buscar una política de ahorro y reducción de algunos gastos, se podría conseguir esos ahorros, pero hay una realidad también. No tenemos inversión extranjera que pueda dinamizar la economía. O sea, estamos viendo solamente cuáles serían esos macroproyectos que podrían darle ese incremento de inversiones al país para que generen que genere a las arcas del Estado. Porque ya te digo, hay la posibilidad de subir los impuestos, pero ¿quién va a asumir ese costo? O sea que son decisiones muy difíciles que tiene la administración, pero también un reto importante que se puede, con la ayuda de la empresa privada, de buscar soluciones y que todos podamos construir esa ruta. No sé, Hansa, si tienes un comentario. Sí, Toribio, Bueno, yo, sí, yo sí quería destacarte que, a ver, las medidas en el área impositiva no necesariamente tienen que ser de aumento de las tasas. Aquí en Panamá hay un tema muy grave de evasión fiscal. Se calcula que anualmente se va de unos 4.000 millones de dólares. Y tú y yo sabemos, por ejemplo, que tú vas hoy a cualquier restaurante de la localidad, a cualquier bar, a cualquier, incluso en hoteles, en empresas mucho más formales, eh, y tú pides algún producto o servicio, y cuando tú vas a pagar, te dan el voucher de la tarjeta de crédito como si fuese la eh, factura, factura fiscal. Y así es. eso no es correcto. Lo correcto es que a ti se te entregue la factura fiscal. Entonces, eso está pasando y nadie puede certificar que cuando tú hiciste ese pago en un punto de venta, que el dinero va directo a las arcas de la empresa, va a una cuenta de la empresa de forma directa y expresa, luego esa empresa declare esa operación a la hora de pagar impuestos. ¿Me explico? Nadie lo puede asegurar. Solo la DGI haciendo una inspección un alcance fiscal podría saber cuáles de tantas miles de empresas que han caído en esta práctica están pagando su impuesto debidamente. Está el otro tema, está el tema de las abarroterías, que como tú bien sabes, muchos dueños de abarrotería tienen un cajón donde van tirando el dinero. Ahí van depositando el dinero y ninguna transacción se registra en el cajero fiscal y por tanto la DGI, ahí hay un mundo de evasión fiscal. Entonces, no se trata necesariamente de aumentarle la tasa impositiva a los ciudadanos o a las empresas. Se trata de cobrar lo que hay que cobrar y que las empresas y los ciudadanos paguen lo que tienen que pagar. Mira, yo soy muy crítico porque nosotros los trabajadores, a nosotros se nos descuenta en la fuente y el promedio que pagan los trabajadores es hasta de 17%. Y eso no pasa en las empresas porque las empresas aplican muchas exoneraciones y exenciones fiscales que nosotros los trabajadores, por nuestra propia condición de no poder tener un abogado especialista en temas tributarios o un contador especialista en temas de exoneraciones o exenciones, no podemos aplicar esas exenciones y exoneraciones. Y te doy un ejemplo. ¿Cuántos ciudadanos pagamos escuelas privadas y tenemos derecho a un reembolso con, respecto, con una ley que se aprobó que le permite a los ciudadanos descontar del impuesto sobre la renta lo que gastan en educación privada hasta un cierto monto? ¿Cuánto nosotros hacemos declaración de renta y recobramos esos dineros? Muy poco. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Y tengo a mi hija en una escuela privada y a mi hija en una universidad privada. Con mucho sacrificio. ¿Me explico? Y así deben estar muchos ciudadanos. Entonces, yo siento que, tú sabes, todos tenemos la responsabilidad de cargar con el Estado. El Estado somos todos. Y en algún momento si hay que hacer ajustes. Yo creo que lo correcto es que se empiece
por aquellos que no están pagando adecuadamente o están evadiendo el pago de forma tal de que ellos sean los primeros en asumir la responsabilidad y luego los ciudadanos ver qué otras cosas se pueden hacer. Hay muchos intentos, hay propuestas, por ejemplo, aumentar a 9% el ITBMS o el impuesto al valor agregado del IVA, que es de 7% en Panamá. Pero yo te digo sinceramente, antes de hacer eso, apretemos bien las clavijas, cobremos lo que no se está cobrando y después veamos qué otras cosas más se pueden hacer. Yo me quedo con esa reflexión, Hitler, y qué interesante porque podíamos tener un programa, una parte 2, sobre todo a las personas les va a interesar mucho esa, esa ley que tú mencionaste de reembolso de impuestos, por darle un nombre. Hansa, ¿algún comentario final antes de irnos al cambio? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Hitler y yo le agregaría un poquito más Hitler. El tema también de los pagos en la caja del Seguro Social es todo otro tema que también es un tema de evasión fiscal, por llamarlo de una forma, porque al final el seguro es un impuesto. Pero no solamente en el sector privado, Toribio, en el sector público también se da el caso. Entonces, casa de herrero, el cuchillo de palo, acá hay de Sí. todo un poco de todas las partes, no solamente son los chinitos. Entonces, yo creo que la sociedad como cultura tiene que cambiar y eso parte a partir de la educación. Y también que los impuestos se vean, porque al final lo que dice Hitler es verdad. Todos tenemos que poner un cerro de plata en escuelas privadas porque la educación en este país es un desastre. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con X cantidad de temas. Y como ayer decíamos, nos acordamos cada vez que podemos de la mamá del ministro del MOD porque las calles están hechas un desastre. ¿Cuánto no te has ganado tú en transmisión en punta de flecha y en amortiguadores este año? Entonces, todo eso, adivina qué, afecta a tu consumo. Hansa, Así es. Toribio, Sí. solo para que cuando una empresa cobra la cuota obrero patronal al trabajador y no la paga el Seguro Social, no es una evasión fiscal, es un delito penal. Es El un delito, problema es así es. el Sorry, problema delito penal, tienes razón. no aquí no se está actuando y hay, por supuesto, si tú te robas una gallina, te meten preso. Si te agarras con una iguana, te quieren echar 5 años preso. Pero si tú te apropias de la cuota obrero patronal, que es un delito penal, no hay ninguna sanción. Y eso Yo, nos tiene como estamos. Mira, yo me comprometo ahorita para el próximo martes dar una segunda parte. Tuve algún percance con la lluvia, pero sí me comprometo para el próximo martes dar una segunda vuelta, que este tema da mucho para informar a la ciudadanía. En controles, Ricky Bermúdez, Hansa Hagi, nuestro invitado del día de hoy, Hitler Cigarrito y su servidor Toribio Díaz se despiden en otra edición más de su programa Línea Directa por KW Continente. Mañana vamos a hablar de inteligencia artificial, uno de los nuevos retos que tenemos acá como sociedad. Así que no me queda para más, nos vamos al cambio y sigan ustedes en sintonía de la programación de KW Continente, su noticiero estelar de regreso a casa. Hitler, quedamos con el compromiso para mañana, para la próxima semana. Bendiciones, para más saludos.